Que el Señor bendiga la vida de cada uno de los amables oyentes, amadísimos oyentes que nos acompañan en las diferentes reflexiones que hacemos a partir de las Sagradas Escrituras, las que hemos venido haciendo, por supuesto, sobre los escritos del apóstol Pablo, o como se le conoce, sobre la literatura paulina. Para estos momentos continuamos con el capítulo 8 del libro de Hebreos, y vamos a leer los versículos del capítulo 8 hasta finalizar esa parte ese capítulo, que es el 13, del 8 al 13, y dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bendito Dios, muchísimas gracias por esta gran esperanza en Cristo Jesús, en quien celebramos la resurrección y la vida. Por Cristo Jesús. Amén. Podemos iniciar diciendo que gracias a Dios el antiguo pacto fue dado por viejo, y por la misericordia de Dios fue reemplazado por el nuevo pacto. Si el antiguo pacto hubiese persistido, nosotros no tendríamos la mínima posibilidad de ser salvos. Hoy no seríamos lo que somos, y la esperanza de la salvación no sería ni siquiera pensable. Pero gracias a la misericordia de Dios que renovó el pacto, hoy tenemos la oportunidad de la salvación. Ya hemos venido explicando desde el punto de vista teológico y desde bíblico, por supuesto, que el antiguo pacto está basado en la ley y el nuevo pacto basado en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál beneficio es el que saca el ser humano, o obtiene el ser humano de ahí por la misericordia de Dios? Nada más y nada menos que el perdón, y por ende la salvación. Y como los versículos desde el 7 hasta en adelante, hasta el 11 son como una explicación, como una especie de explicación que da. No nos vamos a centrar en ellos, pues no creo que necesite mayor explicación, algo que está muy claro. Pero sí me voy a centrar en el versículo 12 del capítulo 8. Dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En ese corto versículo hay mucho Biblia metida. Quizás yo diría que gran parte del Antiguo Testamento está metido ahí. Seré propicio. Nosotros en la Biblia encontramos términos como propicio, propiciación, propiciatorio. ¿Pero qué quiere decir propicio? Propicio quiere decir que es el único que Dios acepta como salvador de los pecadores. Es algo así como que en nuestro lenguaje español, cuando encontramos algo que se adecua a lo que queremos, decimos: este es el propio. En el lenguaje común colombiano y en casi todas las regiones, cuando alguien está buscando, por ejemplo, un tornillo que se adapte a un lugar especial, dice: ese tornillo es el propio, es el que sirve, es el que casa, es el que entra en ese sistema. O en el campo, cuando se busca una cuña para un palo, y la cuña se encuentra la perfecta, dice: esa cuña es la propia. Propia quiere decir aquello que es aceptable y es lo único que cabe, que sirve. El único propicio para ser salvos ante Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propio para salvarnos, por decirlo así, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuera de Él no hay otro propio. No hay otro que haga propiciación por esos pecados. Solo Él puede ser nuestro Salvador. Solo a Él acepta a Dios como el propicio, porque es Dios mismo salvándonos. Por eso solo en Él hay salvación, y solo a Él debemos invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en nombre de Él es que debemos caminar todos los días. En nombre de Él es que debemos acostarnos. En nombre de Él es que debemos descansar. En nombre de Él es que debemos levantarnos. En nombre de Él es que debemos ejercer nuestra vida cotidiana. Y por supuesto, en nombre de Él es que debemos orar. Porque Él es el único propicio. No acepta a otro Dios. Dios el Padre no acepta como mediador.
No existe otro mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay nadie más que Dios acepte como para ir al cielo, para que el pecador obtenga, Señor, el perdón y obtenga mediante la gracia de Dios. No hay otro, solo Cristo, porque Él es el propicio. Dice, seré propicio a sus injusticias. Quiere decir que Él cubrirá nuestras injusticias, nos limpiará de la injusticia, quitará la maldición del pecado de nosotros. ¿Sí? Porque seré propicio a sus injusticias. Imagínense, lo que los seres humanos hacemos son injusticias, porque somos injustos. Injusto quiere decir lo contrario a lo justo. Justo es lo que es, el injusto es lo que no es justo. Y el único justo, aprendámonos bien esto, es Dios. No podemos hablar de justo a nadie más. Solo Dios es el Dios justo. Pero como Él justifica al que cree en Él, entonces le llama justo por lo que se llama la imputación de la justicia. O sea que Dios viste de justicia a quien Él cree en Él. Le quita las injusticias, le borra las injusticias, le borra los pecados y le cubre con su brillante manto puro de la perfección y de la justicia para que seamos salvos. Por eso dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el perdón de Dios. El perdón de Dios no nos está recordando lo que hicimos ayer. Muchas veces nosotros vivimos recordando lo que hicimos ayer y no nos hemos perdonado. Cuando usted empieza a recordarse lo que hizo ayer, empieza otra vez a cuestionarse y a sentir como culpa, no es porque Dios no lo haya perdonado, es usted el que no se ha perdonado. Perdónese, porque Dios ya lo perdonó. Nunca más se acordará de sus injusticias y sus pecados. Y nunca más, lo dice el Creador, es nunca más. Dios perdona y olvida. Muchas veces la equivocada definición de perdón de nosotros es, yo perdono pero nunca olvido. Pues si nunca olvidamos, quiere decir que no hemos perdonado. Dios sí nos olvida para siempre, si olvida nuestros pecados. Los manda al fondo del mar, dice en otro texto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahí está la gran esperanza para nosotros, viles pecadores. Ahí está la gran esperanza, en que Dios no se acordará nunca más en Cristo para todos aquellos que creen de sus pecados y transgresiones. Gracias sean dadas a Dios por ello. La diferencia entre el creyente y el no creyente no es que el creyente sea mejor persona. Es Cristo quien no culpa al creyente por sus hechos, quien quita toda culpa, absuelve de toda culpa al creyente. El creyente es un culpable perdonado. El incrédulo es un culpable que no recibe perdón por cuanto no creyó, porque ahí son entra en juego la fe. Pero no se nos olvide de que la fe es dada por Dios, no la genera el ser humano. Y entonces no tenemos nada de que jactarnos, pero sí de estar muy seguros de que nuestra culpa Él llevó para siempre. Oremos, amantísimo Dios, muchísimas gracias porque estamos seguros en ti. Porque nunca más te acordarás de nuestras injusticias, de nuestros pecados y transgresiones. Porque tú sí nos perdonas verdaderamente y nos has perdonado en Cristo. Muchas gracias. Enséñanos a perdonar como Cristo nos perdonó. A perdonar a otros, verdaderamente. No a decir que yo lo perdono pero no olvido, sino a decir yo lo perdono y olvido. Para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Enséñanos el perdón. Enséñanoslo, Padre. Gracias, Señor, y pedimos una bendición para cada oyente. Por Cristo Jesús. Amén.
inquietudes al Señor.